Hola familia, un saludo para todos. Qué rico poder acompañarlos en este miércoles de devocional ministerial. Y vamos hoy a meditar en algo muy lindo que se llama cómo hacerse grande. Una frase bíblica que encontramos en Mateo 20 del versículo 17 al versículo 28. Cómo hacerse grande. Y quizás pues esa es una búsqueda muy propia del ser humano, querer hacerse grande. Pero vamos a ver qué significa eso en términos bíblicos. Y dice así Mateo 20, del 17 en adelante. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas vosotros no serás así, o mejor, mas entre vosotros no será así. Miren tan bonito, mas entre vosotros no será así. Esto es lo que hace todo el mundo, pero más entre vosotros no será así. Y dice entonces el versículo a continuación: sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren lo que dice la palabra de Dios: el que quiera hacerse grande. Bueno, este pasaje es muy cómico porque me pongo yo en esa escena de que Jesús les está diciendo algo tan difícil, tan duro para él, por todo lo que significaba la cruz, no solamente desde el punto de vista físico, sino emocional y espiritual. Y entonces la mamá de los hijos de Zebedeo, a ver, me lo imagino así: venga, yo tengo una petición que hacerle, o sea, como tan fuera de lugar, como que no era el momento, como venga, sí, listo, todo eso, pero que mi hijo quede a la derecha y el otro a la izquierda. Y a veces, pues, digamos que no tiene mucho que ver con lo que les quiero plantear de enseñanza bíblica hoy, pero a veces así somos los papás, ¿no? Estamos un poquito desenfocados de lo que realmente necesitan nuestros hijos. Y es importante entonces entender, si bien es cierto, Jesús aquí le habla a sus discípulos, porque es que ellos ya eran adultos, a ver, o sea, el que quiera hacerse grande, entienda, ¿sí? Como que, a ver, su mamá es muy linda, tiene muy buenos deseos con usted, pero madure, ¿sí? O sea, usted quiere hacerse grande, ¿qué le he venido enseñando estos 3 años, cierto? Y bueno, importante que los padres meditemos eso, ¿no? Que educar a nuestros hijos tiene que ver con saber escuchar a Jesús,
saberlos guiar en el camino que Jesús les está mostrando, y que es importante nosotros alinear nuestros intereses de padres con los intereses de nuestro Señor, porque a veces vamos por caminos diferentes y queremos hacerlos grandes a nuestro estilo, pero es importante también entender qué significa hacerse grande al estilo del Señor, a la manera del Señor. Y bueno, todos como hijos de Dios, poniéndonos en el papel o en la posición de los discípulos de Jesús que están aprendiendo esta hermosa frase: usted fue llamado no a ser grande. Esto no es algo de que soy porque me lo regalaron, por un título, por un nombramiento, por un apellido, por lo que sea. No, yo decido hacerme grande. Y decido hacerme grande en el reino de los cielos y no bajo el reino de esta tierra, porque una cosa es ser grande bajo el reino de esta tierra, que tiene otros valores, y otra cosa es hacerme grande en el reino de los cielos y eternamente, porque todo lo que yo haga en esta tierra, todo lo que yo siembre bien en esta tierra, lo voy a cosechar en la eternidad. Pero, ¿cómo me hago grande? Porque miren que aquí el Señor no llama la atención sobre el deseo de querer hacerse grande. Ese deseo es válido, es necesario, es humano, querer uno hacerse grande donde Dios lo pone, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. El tema es cómo usted se va a hacer grande. Y aquí la Biblia nos deja una lección muy importante: a través del servicio, ¿sí? Uno se hace grande a través del servicio, y nos dice muy claro el Señor esto en esta historia. Y por supuesto, ¿cómo no decir que ese fue uno de los grandes ejemplos de nuestro Señor Jesús? Él nos dio ejemplo. Así demos nosotros ejemplos, si usted es padre de familia, si usted es líder, si usted es jefe, pero también a sus compañeros, a sus hermanos, a los que están al mismo nivel suyo. De ejemplo de cómo hacerse grande, como lo hizo Jesús, porque él mismo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, en el versículo 45, sino para servir, ¿sí? Él fue para servir. Entonces, pensando en esto, quiero que meditemos en varias cosas, ¿cierto? Primero, ¿cómo estoy siendo ejemplo de servicio? ¿Cómo me estoy haciendo grande y dando testimonio a otros de lo que es la vida de fe en mí? Segundo, yo quisiera que meditemos nuevamente en cómo está la delegación de tareas en el hogar. A través de la pastoral me he dado cuenta que es un poquito floja. No quisiera decir en todos, pero sí quisiera decir que es bastante común por estos días que nos acomodemos bastante. Bien sea porque usted tiene los recursos para pagar quien le ayude en las tareas del hogar, o bien sea porque usted es un padre o una madre muy sobreprotectora y que hace más de lo que debe, o porque usted es un hijo que se dejó acomodar, ¿sí? y no ayuda, cualquiera que sea su edad. La Biblia nos enseña algo: todos tenemos que tener una actitud de servicio dentro del hogar. Y recordemos, y aquí vuelvo y les recuerdo a los padres, tener una actitud de servicio en el hogar no solamente es una herramienta para que su hijo o su hija aprenda a hacerse grande, como realmente va a ser grande, porque es el camino de Dios es el camino certero. Es un tema de autoestima, ¿sí? Un niño, en la medida que va creciendo y se le va dando el mensaje: tú puedes hacer esto, hazlo, ven te enseño, tú lo puedes hacer, hazlo. Y el niño lo hace y se da cuenta: yo soy capaz de hacerlo.
eso va alimentando la autoestima. Pero también es el mensaje que les reitero a los padres. Un niño va aprendiendo en casa a darse cuenta que él es tan importante que la gente necesita tu ayuda, necesita su ayuda, y eso le da valor. Sabes que, mi amor, yo no puedo, tu papá y yo no podemos con la casa solos, necesitamos tu ayuda, esta es tu tarea, ¿sí? Pero también es un tema de entrenamiento, cómo los hijos aprenden responsabilidad cuando salen de la casa. No espere, de pronto es demasiado tarde, entregándole usted una responsabilidad en su casa, enseñándosela a hacer, por supuesto, equipándolo y dándole tiempos para cumplir esa responsabilidad, dándole objetivos. Así entrenamos a nuestros hijos para la vida real. Entonces, quisiera volver a traer sobre la mesa este tema que en la pastoral veo se vuelve a veces conflicto entre aún las mismas parejas. Es que yo ya hice, es que tú siempre haces, es que tú nunca haces. No, el mensaje de Dios es para todos. ¿Quiere usted hacerse grande? ¿Cómo estamos sirviendo a otros en el hogar? Usted, esposo, esposa, hijos, desde el más chiquito hasta el más adulto, así tenga bigote y barba, aunque no debería estar en la casa, ¿cierto? Pero si está en la casa, igual, con mayor razón hay que ponerlo más para que se aburra y se vaya, ¿verdad? Pero todos en la casa tenemos que tener una tarea. Aún los abuelos, si usted vive con sus padres, porque digamos, la etapa de la vida donde usted está asumiendo esa hermosa bendición. Igual los abuelos se sienten útiles. Para ellos no significa entregarles todo el peso de la casa, pero para ellos también es necesario sentirse útiles. ¿Cómo estamos sirviendo en el hogar? Un ser humano que no sirve dentro del hogar nunca podrá hacerse grande en el hogar, será chiquitico, chiquitico, y esa no es la idea. ¿Cómo hacernos grandes dentro del hogar? También quisiera reflexionar sobre algo. Es muy fácil nosotros servir a nuestra autoridad porque nos conviene, ¿sí? A todos nos conviene servir a nuestra autoridad, pero a veces es un poco más difícil servir al otro que está al mismo nivel mío, como un hermano, por ejemplo, como un compañero de trabajo, como un compañero ministerial. Ese es otro nivel, un poquito más alto, ¿sí? Donde le animo y le exhorto a través de este hermoso pasaje a usted, decidir hacerse grande, no solamente con sus figuras de autoridad porque le conviene, sino hacerse grande con sus pares, ¿sí? Y hágase esa pregunta, haga esa reflexión con usted mismo en el devocional, haga esa reflexión con su familia. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros pares? ¿Cómo estamos asumiendo una posición de siervos? Que aunque tú eres igual a mí, quizá tienes el mismo rango, pero yo te estoy haciendo un servicio que no me correspondería hacerlo, que no me voy a beneficiar de ninguna manera, pero tengo esa actitud de servicio, ¿sí? Con mi hermano. Y ojalá, como le digo yo a mis hijas, me encanta cuando uno se los pide y lo hacen con amor, pero también madurar es poder yo reconocer esos momentos donde ni siquiera necesito que me lo pidan, sino que yo decido hacerme grande por decisión propia, sirviendo a otros. Por supuesto, en el hogar, en el ministerio, les decía, servir a nuestros hermanos en la fe. Qué lindo que nuestros hijos nos vean llegar a hacer tareas de servicio con cosas pequeñas, como hacer el café, como limpiar algo, como barrer, como trapear. A mí me encanta hacerlo personalmente, me encanta enseñárselo a mis hijas, me encanta cuando mis hijas ven a mi esposo también
ponerse la camiseta dentro de la casa, en el ministerio. Me encanta verlos a ustedes. Muchas veces me los he encontrado a ustedes recogiendo sillas, lavando, limpiando. Me he encontrado a los pequeñitos, a los jóvenes. Sigamos creciendo en esto de hacernos grandes en el reino de los cielos, pero por supuesto también siga encontrando diferentes formas en su trabajo, en sus labores diarias de hacerlo. Pero también quisiera recordarles, y ahora que los muchachos están en vacaciones, cuánto más aprovechar el tema de hacer labor voluntaria, ¿sí? De participar en los espacios de servicio a la comunidad que esta familia en la fe nos da en los diferentes momentos del año, porque la Biblia también nos habla de servir a aquellos que no nos pueden recompensar en absoluto, no solamente porque son nuestros pares y quizás pues no hay un beneficio tan directo como cuando usted sirve a su autoridad, sino porque usted está prestando un servicio a un sector de la sociedad que quizá nunca va a poder a usted recompensarle, pero dice la Biblia que tu recompensa vendrá de tu Padre Celestial, ¿sí? Cómo nosotros estamos atendiendo ese llamado que nos hace también la palabra de Dios muy claramente a servir al necesitado, a servir a aquel que de pronto no tiene lo que usted tiene, por ejemplo una familia, no tiene lo que usted tiene, por ejemplo un conocimiento, un servicio en lo que usted sea hábil con sus manos, con su cabeza, con sus dones y talentos, no tiene lo que usted tiene, recursos, ¿sí? Qué lindo que en estos días hablaba con una familia muy bella y me decía, nosotros como familia tenemos un objetivo y una vez al año nos vamos como familia a hacer esta actividad de servicio a la comunidad. Me pareció bellísimo, ¿sí? Me atrevería a decir que nuestras labores de servicio a la comunidad como ministerio no son la gran mayoría los que participan. Y yo le animo, yo sé que a veces a usted se le cruza con alguna otra actividad, pero si no es así, más bien es porque estamos demasiado cómodos, pues yo le animo a que usted reciba este llamado que Jesús le hace a sus discípulos de querer hacerse grande, ¿sí? Usted debe anhelar hacerse grande donde está, pero la respuesta de cómo hacerse grande es a través del servicio. Entonces les animo en este día devocional a que sigamos madurando, sigamos ayudando a madurar a la familia, a la iglesia, aún como ciudadanos, en esa hermosa cualidad que Jesús nos resalta, ¿sí? Aquí estas son las últimas lecciones de Jesús antes de la crucifixión y resurrección, lecciones muy importantes como esta, la de el servicio. Familia, vamos a orar y que estas vacaciones pasemos rico, que disfrutemos. Cuando ustedes me dicen nos vamos de viaje, créannos que Juan Pablo y yo nos alegramos porque ustedes necesitan eso, la familia necesita eso, porque ustedes los vemos trabajar duro, esforzarse, y qué rico uno poder recoger, o sea, una forma de cosechar lo que uno trabaja duro es poder disfrutar y poder pasear, pero también aprovechemos, ¿cierto? Esos tiempos de pronto que tenemos de vacaciones para servir un poquito, para servir un poco más. Y a lo largo del año póngase metas, ¿cierto? Póngase tareas, programas para hacerse grande. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa reflexión que tú nos permites tener hoy, Señor. Padre, cuánto anhelo, Señor,
como sierva tuya, pero también cuánto anhelo, Señor, como madre, hacernos grandes, hacer grande a mis hijas, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer de esta estrategia una de mis primeras opciones, Señor. A veces nos esforzamos tanto por hacernos y hacerlos grandes de otras maneras, como lo hace el mundo quizás. Pero yo te ruego que yo no pierda de vista, Señor, esta herramienta que me das tú, Señor, que es mucho más poderosa que cualquier otra, Señor. Yo te ruego, Padre de los cielos, que hagas de mí, que hagas de mi familia una familia grande, porque tiene una actitud de servicio, Señor, te lo pido. Que no estemos esperando que nos sirvan, sino que estemos atentos a servir como lo hiciste tú, oh Señor. Que siendo el Dios vivo, viniste a esta tierra y te despojaste de tus títulos, el título de Todopoderoso, el título de omnipresente, omnisciente, para venir a servirnos, Señor. Ayúdanos a despojarnos aún muchas veces de nuestros títulos, o a despojarnos también de nuestro cansancio, como a veces vemos que tú lo hiciste, que estando muy cansado y agotado y tratando de alejarte para estar a solas con el Padre, para descansar, y la gente te seguía y tú a veces te veíamos, Señor, en ese ministerio correr la milla extra por amor a otros. Ayúdanos, Señor, a despojarnos también de nuestro cansancio para hacernos grandes en el reino de los cielos. Ayúdanos a despojarnos del no se lo merece, porque ciertamente el mundo no merecía, y muchas veces tus discípulos no merecían ser servidos. Judas no mereció nunca ser servido, pero tú lo serviste hasta el final con amor. Oh Dios de los cielos, haz de nosotros y de nuestros hijos grandes a través del servicio. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor. Trae tu bendición sobre nuestras familias en este día, Señor, y permítenos seguir madurando este principio bíblico, esta promesa de bendición, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo.